te damos, Señor, por este tiempo especial que estamos teniendo, conmemorando los 100 años de la amada Iglesia. A tu nombre queremos entonces darte la gloria y la honra que solo tú mereces. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Gracias, Esteban. María. La verdad que lindo es poder estar teniendo estos tiempos de alabanza, de adoración. Empezamos ayer con lo que es la celebración del 100 aniversario. Fue un tiempo muy bendecido por el Señor. Lo decía Esteban, no voy a ahondar en lo que fue ese tiempo, lo que es el tiempo hoy en el culto de esta mañana. Qué bueno es poder celebrar juntos como iglesia al Señor y a su fidelidad, porque realmente si esta iglesia ha cumplido 100 años es porque el Señor ha estado presente, ¿no? O sea que es un reconocimiento a su fidelidad, ¿no? Una de las cosas que me llamaba, no me llama la atención porque es algo recurrente de cada domingo. Cuando uno llega, ya están aquí los hermanos de la alabanza, los del Ministerio de Adoración y Alabanza, ensayando, armando instrumentos. Ayer a las 10 de la mañana ya estaban aquí en el gimnasio, los primeros en llegar, los últimos en irse. Vinieron a ensayar a las 6 de la tarde. Y qué lindo, ¿no? Hoy cantábamos la primera canción, Te daré lo mejor de mi vida, ¿no? Y quiero reconocer a los hermanos del Ministerio de Alabanza y Adoración por esa entrega, que no es solo cantar aquí adelante, sino que están dando de su tiempo, de su vida. Qué bueno es eso, qué bueno es poder adorar al Señor no solamente con la voz, sino con la vida misma, ¿no? Y cuando uno eso lo ve a través del tiempo, que no es algo que se da de un día, de 2 días, sino que es algo a través de los años, y en el caso de algunos hermanos que están en el ministerio de adoración, de décadas. Bueno, la verdad que eso se traduce en un testimonio poderoso de servicio al Señor. Así que, hermanos de Ministerio de Alabanza y Adoración, muchas gracias. Bueno, todos los que están vinculados a eso, el sonido también, multimedia. Gracias, hermanos, por ese compromiso y esa entrega. Hablábamos o empezamos el año hablando de dejar huellas, de qué huellas estamos dejando a los demás. Y es tremendo, ¿no? Porque hoy, pensando que el pastor Francia va a mirar este culto en las huellas que ha dejado en esta iglesia. Ayer estábamos reconociendo con una plaquita similar a esta a los hermanos con más de 25 años de membresía. Bueno, esos hermanos conocen muy bien al pastor Francia y el ministerio que él ha tenido acá. Por más de 26 años él ha pastoreado esta iglesia, o sea que dejó gran parte de su vida y su ministerio entre nosotros. Y en lo que me es personal ha sido tremendamente influyente en mi vida, ¿no? Reconocemos que cada vez que él se paraba en este púlpito, lo que salía de su boca era la palabra del Señor. Se esforzaba por exponer la palabra del Señor de una forma clara y una forma que fuera fácil de entender a la gente que estaba del otro lado, casi siempre terminando con un llamado a conocer al Señor. Y bueno, y para quienes lo conocimos o lo conocemos, tenemos claro que es un ejemplo de humildad, ¿no? Y creo que es una de las características que más resaltamos, esa humildad que ha transmitido en su ministerio y con su forma de ser. Y en lo que me es personal tiene un gran peso en lo que ha sido el llamado al ministerio en mi vida. Ya lo contó en el campamento, pero de alguna manera marcó mi llamamiento al ministerio de la palabra, ¿no? Él desde cuando yo era muy joven se arriesgó a invitarme a predicar desde este púlpito, ¿no? Tenía 18 años cuando prediqué por primera vez aquí en este lugar en un culto juvenil. Y bueno, creo que y desde allí periódicamente o cada tanto me invitaba
a predicar, y creo que esa forma generosa de encarar su ministerio también marcó lo que fue o lo que es el llamamiento al servir al Señor. Así que desde acá le damos un abrazo grande al pastor Enrique, y bueno, más que las placas de reconocimiento, lo que hay en el corazón de las personas y las palabras de honra son las que uno lleva y las que uno atesora, ¿no? Hoy vamos a estar hablando acerca también de los legados que queremos dejar. En una serie de mensajes he estado hablando acerca de esto. Hablamos hace algunos domingos atrás sobre el legado de la palabra. Luego estuvimos hablando del legado de la adoración, y hoy quiero estar hablando sobre la iglesia y un legado de sanidad, y el papel o el rol que tiene la iglesia en el ministerio de sanidad. Para eso vamos a mirar un pasaje de la palabra como punto de partida, y les invito a que abran sus Biblias en Juan capítulo 9. Pasaje muy conocido. Y vamos a leer del versículo 1 al 12. Juan 9, 1 al 12. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas me es necesario hacer las obras que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con él los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Otros: a él se le parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo fueron abiertos tus ojos? Respondiendo él, dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está? ¿Dónde está él? Y él dijo: no sé. Luego vamos a seguir leyendo otra parte de este relato. Qué tremendos son los evangelios cuando uno los empieza a leer y van apareciendo, relatos o episodios donde personas reciben sanidad. Por ejemplo, antes del sermón del monte, de las bienaventuranzas, dice que le trajeron a Jesús todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. O sea que el Señor tenía un ministerio en lo que se refiere a la sanidad. Su ministerio pasaba por la sanidad. Y cuando leemos los evangelios nos damos cuenta de esto, y bueno, y empiezan, y hablamos de esto, y empiezan a pasar por nuestra mente recuerdos de esos relatos, ¿no? Y pensamos en el ciego Bartimeo cuando gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y recordamos también aquel el cual Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. O la mujer que fue y se acercó en la multitud y tocó por detrás
el manto del Señor. O sea que no son comunes a nuestra memoria estos relatos. Pero muchas veces en una lectura rápida de estos relatos nos concentramos solo en el portento milagroso de la sanidad física. Pero perdemos de vista muchas veces la sanidad que hay por detrás de lo evidente que es la sanidad que recibieron estas personas. Y es la sanidad del alma, la sanidad del corazón, la sanidad de las emociones. Y muchas veces en ese primer vistazo y decimos, bueno, qué portentoso este milagro. Perdemos de vista todo lo que había atrás de esa sanidad y todo lo que el Señor sanó, además que en este caso la vista. Tal vez en otros relatos del Evangelio nos es claro esa sanidad del alma o de las emociones que el Señor hizo. Y basta pensar solamente con la sanidad emocional de Nicodemo, que él venía buscando respuestas del Señor, que venía con un vacío interior, y el Señor lo sana. O a Zaqueo, pensando en este cobrador de impuestos que era odiado o resistido por el pueblo, por su función, porque trabajaba para Roma, y cómo la presencia de Jesús en su casa produce sanidad en su corazón, trae arrepentimiento, restituye lo que él defraudó al cobrar en los impuestos. Y bueno, y sin hablar de tantos otros, María de Magdala, Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, ¿no? Pedro, todos ellos al encontrarse con Jesús, aunque no estaban enfermos físicamente, reciben sanidad en su vida, en sus corazones, sanidad del alma. En este caso del ciego, no solo había un problema físico. La gente menospreciaba al enfermo porque de alguna manera entendían que su enfermedad era producto de su pecado. Y si no era de su pecado, era el pecado de sus padres. Este hombre había nacido ciego de nacimiento. ¿Qué pecado iba a tener él si nació ciego? Entonces sus discípulos le preguntaban en su ignorancia, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Revelaba esta pregunta el menosprecio que tenían las personas de ese tiempo por aquellos que sufrían enfermedades. Y junto con ese menosprecio venía la marginación. Tal vez en otros relatos se ve más claro que en este, pero la gente marginaba al que estaba enfermo, al que se sentía mal, al que tenía alguna dolencia física. Había un dolor del alma, muchas veces por la soledad, porque se sentían solos. Este ciego probablemente se sentara a mendigar y la gente lo esquivaba como si fuera una piedra puesta en el medio del camino que simplemente uno ignora, esquiva y sigue. Ya de por sí se le catalogaba como un pecador sin forma de alegar defensa. Y vemos de alguna manera la actitud que tenían los discípulos hacia este hombre, que bueno, no tenían respuestas, pero de alguna manera ya lo catalogaban como una persona que había pecado, él o sus padres. Pero cuando uno sigue leyendo el relato, ve cuál era la actitud de la religión o de los religiosos hacia este hombre.
Probablemente esos religiosos iban y ponían una moneda, como decía Juan ayer, sobre su capa para ayudar al pobre menesteroso y sentirse de esa manera aliviados en su conciencia de que estaban haciendo algo por él. Pero cuando uno lee este relato y cómo termina, y los invito a que lo hagan después en su casa porque es bastante largo, vemos cómo se enojan y descalifican la sanidad que este ciego recibe por parte de Jesús, porque su sanidad fue hecha en el día sábado. Ellos decían, ¿cómo se atreve alguien a hacer lodo y untar los ojos de un ciego el día sábado? Eso es trabajo. No se puede trabajar el día sábado. Ningún hombre que sea santo puede hacer un milagro el día sábado. Y de esa manera descalificaban al milagro, y en vez de alegrarse porque alguien que había nacido ciego había sido sanado, se enojan al punto de expulsar a este hombre de la congregación. Lo expulsan de la sinagoga, ya no iba a poder entrar a la sinagoga porque él de alguna manera entendía que el que lo había sanado era una persona santa, era una persona que venía de Dios, no le conocía, no le había visto. Pero tanto los religiosos como los discípulos del Señor no tenían una idea cabal de cómo tratar a las personas, cómo llegar a su corazón, cómo sanar sus heridas. Pero el encuentro con Jesús fue clave, porque no solo sana sus heridas físicas, sino que le devuelve a este ciego la dignidad, le devuelve su vida, trata con su corazón y con su alma. Dice en el versículo 30 del mismo capítulo, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. En ese, cuando lo llaman a este ciego a declarar, ¿no? Porque se produjo un gran revuelo, porque no era un ciego que no fuera conocido. Él había estado allí prácticamente toda su vida en el mismo lugar, en el mismo banco, sentado pidiendo limosna. Era conocido. Y cuando se enteran que había sido sanado un sábado, en vez de alegrarse, prácticamente hacen un juicio. Llaman a sus padres y le preguntan, ¿realmente este es su hijo? Y los padres de alguna manera se lavan las manos diciendo, sí, sabemos que este es nuestro hijo, pero ¿cómo fue sanado? No tenemos la menor idea. Porque no se animaban a declarar que Jesús le había sanado. Pero este hombre realmente fue sanado no solo de su vista, sino de su corazón. Y veamos lo que sigue diciendo él, ¿no? Versículo 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, y desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego, y si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Así trata la religión, los religiosos,
al que está necesitando, al que padece. De alguna manera, la respuesta de la religión fue esta ante la sanidad de Dios. Pero el Señor Jesús no solo le sanó y se fue, sino que oyó que le habían expulsado de la sinagoga. Y le fue al encuentro de él, porque sabía que había en su corazón heridas que tenían que ser sanadas. Esa sanidad debía ser completada. No solamente necesitaba ver, sino que necesitaba conocer al Salvador y confesar que Él era el Cristo. Y en el versículo 35 dice que oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, el que habla contigo, él es. Y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio yo he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Es tremendo. El Señor fue por él, fue a buscarlo, entendió cómo se estaba sintiendo, entendió cuál era su necesidad y él vino a buscarle. No fue el ciego o el ex ciego quien salió a buscarle, sino el mismo Señor Jesucristo que salió a su encuentro. Jesús tenía en su vista y en su corazón el hecho de que realmente recibiera una sanidad completa. Y esa sanidad completa pasa por el conocimiento del Señor Jesucristo. No hay sanidad en la religión. Este pasaje lo demuestra. Ni siquiera la religión es capaz de alegrarse con la sanidad de alguien. Solo hay sanidad completa en Jesús. Hermanos, hoy la medicina trata con muchas de las enfermedades que antes eran incurables. Y le damos gloria a Dios por el avance científico que permite a los médicos hoy curar muchísimas enfermedades que en ese tiempo eran incurables. Yo veo en esto la mano de Dios también. Y siempre lo digo y lo afirmo: cuando un médico trata con nosotros, también está la mano de Dios detrás de eso. Orábamos esta semana por nuestra hermana Rosario, que fue intervenida del corazón, que dicho sea de paso, gracias a Dios está muy bien y evolucionando muy bien. Y una de las cosas que orábamos es que Dios use la mano de los médicos como una herramienta de Él. Y el Señor lo hace. Y puede ser que esté operando el médico más ateo que haya, que crea que no hay nada sino Él y sus manos, y que es Él el que está operando y que es Él el instrumento de sanidad. Pero nosotros sabemos, y con certeza lo podemos decir, que Dios utiliza las manos de ese hombre. Y gracias a Dios por la medicina de hoy, y gracias a Dios porque podemos tratar con la sanidad
de nuestro cuerpo. Hoy la medicina es cada vez más especializada, pero también es cada vez más compartimentada. Y el médico que te trata de la espalda no sabe nada de tu mano, y el que sabe de tu mano no sabe nada de tu corazón, o por lo menos no quiere opinar sobre eso. Y las personas están recibiendo una atención compartimentada de su salud. Podés ir con mucho dolor de algo, pero no tratan con tu alma, con tu corazón, con tu espíritu. Si te ven un problema emocional, te pueden derivar al psicólogo y al psiquiatra. Pero cada uno en su área, sin tomar al individuo como un ser integral. Y una de las cosas que ve en el Evangelio, cuando Jesús se enfrentaba con una persona como el médico por excelencia, el médico divino, él trataba a la persona de una forma integral. Y la sanidad que provenía de él afectaba toda su vida, afectaba la parte física, emocional, espiritual. Y esa sanidad no era solamente para el momento, sino aún para la eternidad. Hoy la sociedad, en la misma mirada compartimentada, pretende que la iglesia se amolde a esto. Y pretende que la iglesia, solamente se dedique a los temas religiosos, pero que no aborde los temas de sanidad del alma. Y mis hermanos, el Evangelio siempre, cuando se predica, tiene un efecto de sanidad en la persona. Cuando predicamos el Evangelio y hablamos de Cristo, este mismo Cristo que sanaba hace 2000 años atrás, sigue haciéndolo ahora. Y Él sana tu corazón y sana tu alma y cura tus heridas. Cuando tú hablas con Él y cuando le podés conocer personalmente. El Evangelio es un evangelio de sanidad integral de toda la persona. Cuando hablamos de salvación y predicamos de la salvación, no solo estamos hablando de una salvación que es para el futuro y cuando muramos no vayamos al infierno sino al cielo, sino que estamos hablando de un evangelio de sanidad. Porque el Señor Jesucristo, cuando entra en tu corazón, hace algo nuevo, una nueva creación, y Él empieza a trabajar con tu vida, con tus emociones. Lo primero que entendemos cuando conocemos a Jesucristo es el valor que tenemos como persona. Tal valor que Jesucristo murió por nosotros. El Señor empieza a trabajar con nuestra autoestima, con la mirada que tenemos nosotros de nosotros mismos. Porque antes de conocerle pensamos que somos basura, que no servimos para nada. Y muchas veces andamos así por el mundo pensando que nuestra vida no tiene valor, que sería lo mismo que estuviéramos que no estuviéramos. Pero cuando Jesucristo aparece en nuestra vida, Él nos dice, te amo. Él nos llama por nombre. Él nos viene a buscar. No es la religión que hace eso, sino que es el mismo Señor Jesucristo que sale a tu encuentro y te llama por nombre. Qué bueno cuando podemos entender ese proceso de sanidad, porque en la medida que nosotros vamos conociendo quién somos en Cristo,
el enemigo ya empieza a quedar callado, porque el enemigo, el diablo, lo que quiere es robar, matar y destruir, y él te va a decir, no servís para nada, te va a recordar tus pecados de antes, diciendo que no podés salir de ellos. Pero Jesús te va a decir, sos mi hijo amado, yo morí en la cruz por ti. Tus pecados los llevé en la cruz y nadie tiene derecho a acusarte. Qué bueno es poder mirarnos con los ojos del Señor. No con los nuestros y no con los de la sociedad. La sociedad nos puede mirar como quiera. Pero yo te invito a que te empieces a mirar con los ojos que Cristo te ve a ti. Con los ojos que Dios te ve a ti. Porque Él te mira a través de Cristo. Mis hermanos, ¿y cuántas cosas el Señor trabaja con nosotros? Porque cuando empezamos a trabajar en esa idea o en el primer paso de sanidad, que es la mirada que nosotros tenemos de nosotros mismos, ya ahí, cuando nos miramos como Dios nos ve, empezamos a mirar a las personas como Dios las ve. Y ahí se abre una puerta para perdonar. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos enfermos por no perdonar? Tenemos un álbum de figuritas en el corazón bien guardado, diciendo, a este no lo perdono, a este no, a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mi hermana. Pero déjame decirte que mientras que no perdonamos, hay una cadena que nos ata a esa persona por la cual no podemos ser libres totalmente. Y en la medida que avanzamos en un proceso de sanidad, en la medida que le conocemos más al Señor Jesús, podemos perdonar en su poder. Cuando hablamos de todas estas cosas nos preguntamos cuál es el rol de la iglesia en todo esto. Mis hermanos, si lo vemos desde el punto de vista religioso, la iglesia no puede hacer nada. Pero nosotros tenemos la tarea de presentar a Cristo a la gente. Es Cristo el que sana. Es Cristo el que hace el proceso en las personas. Y cuando miramos este tema en función del legado que queremos dejar, la iglesia tiene que estar involucrada en el hecho de presentar a Cristo a las personas. La iglesia tiene que estar involucrada en los procesos de sanidad de la gente. Por eso cuando miramos el Evangelio de esta manera y cuando lo vemos de esta forma, la iglesia no puede perder su enfoque en la sanidad integral de las personas cuando predicamos el Evangelio. Nuestra meta y nuestro objetivo no es solamente una decisión y que una persona levante la mano o se convierta o manifieste una decisión por Cristo. El enfoque de la iglesia tiene que ser el mismo de Cristo. Y tenemos que ver a la persona en un contexto de sanidad integral. Eso implica que no solo importa su decisión y si asiste a la iglesia o si viene a la escuela dominical, importa cómo están sus emociones, cómo se siente. Importa mucho lo que ha vivido y cómo lo procesa.
Hablábamos hace un par de semanas de la violencia que sufren muchas mujeres dentro de los hogares. Hermano, eso deja heridas, deja huellas que el Señor tiene el poder para sanar. Pero mientras que esas heridas uno las tapa, las pone bajo 7 llaves de modo que nadie pueda acceder a eso, nosotros seguimos manteniendo allí en nuestro corazón, bajo presión, cosas que en algún momento saltan y pueden destruir y pueden dañar a nosotros o a otras personas. ¿Cuánto necesitamos poder en confianza venir delante del Señor y tratar las heridas que hay en el corazón? Mis hermanos, la iglesia tiene que estar capacitada, tiene que brindar las herramientas con la mente de Cristo para tratar cada uno de los temas que haya en nuestros corazones. La iglesia también necesita trabajar en la prevención de estos temas. ¿Cuántas dificultades hay? ¿Cuántos temas hay que surgen y necesitamos estar preparados para hablar en prevención acerca de estos temas? Gracias a Dios la iglesia está trabajando y está moviéndose en esta dirección. Gracias a Dios que hay hermanos que tienen ese corazón de trabajar en la sanidad. Este hombre conoció al Señor, reconoció al Señor. Este hombre, cuando tuvo ese encuentro, se arrodilló delante de él y le adoró. La palabra ahí que se traduce por adoró es literalmente se postró a los pies del Señor. Mi hermano, no hay sanidad completa si no se comienza por esta actitud delante del Señor. Si no estoy dispuesto a doblegar mis rodillas delante de Jesucristo, no hay sanidad posible, no hay sanidad completa o integral. Mis hermanos, en nuestro país cada vez más la gente se va alejando del Señor. Y uno ve esa resistencia, ve ese endurecimiento del corazón hacia el Señor y hacia su palabra. Pero prácticamente en una proporción directa vemos avanzar lo que es las enfermedades mentales, los ataques de pánico, la opresión demoníaca y también los suicidios. Nuevamente este año en el Uruguay es récord de cifra de suicidios en nuestro país. Este año hubo un récord de suicidios. Y mis hermanos, esto nos debería movilizar de una manera especial a tomar este tema de una forma muy especial, llevando a Jesucristo o dando a conocer a Jesucristo, presentando a Jesucristo a aquellas personas que están sufriendo, aquellas personas que están dolidas. Tal vez hoy estás aquí y estás buscando sanidad. Y tal vez no sea sanidad física, pero sí sanidad del alma y del corazón. Tal vez estés aquí y te estés sintiendo inseguro o insegura, vacío, temeroso, deprimido, culpable.
cargando una mochila de culpa sobre nuestra espalda que nos hace caminar encorvado. Déjame decirte que Jesucristo murió en la cruz para cargar esa mochila. Él dice, llevó nuestras enfermedades. Él llevó en la cruz nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros sanados. En Cristo hay sanidad integral. Las palabras de Jesucristo sanan. Cuando la mujer adúltera que estaba por ser lapidada por una turba enfurecida, Jesús se puso en el medio y uno a uno se empezaron a ir. Pero Jesús dijo al final de esa conversación, ni yo te condeno. ¿Cuánta sanidad hay en las palabras del Señor? El Señor no te condena. El Señor te da de su gracia. Al leproso lo tocó y le dijo, sé limpio. A Zaqueo le dijo, necesito entrar a tu casa hoy. A la mujer samaritana le dijo, al que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. A Nicodemo le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y a Mateo le dijo, sígueme. En todas esas palabras del Señor Jesús hay sanidad integral y son para ti en esta mañana. Te invito a que inclines tu rostro. Vamos a orar en este momento. Padre amado, gracias te damos por tu evangelio de sanidad. Agradecemos, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y te agradecemos porque en Jesucristo hay sanidad integral. Lo hemos vivido, lo hemos experimentado, Señor, en nuestras familias, en los testimonios que escuchábamos ayer, Señor. Pero, Padre, yo quiero pedirte que tu Santo Espíritu pueda estar tocando el corazón de cada uno hoy. De los hermanos que están aquí, los que nos están viendo a través de YouTube. Y que puedan entender y que puedan experimentar la sanidad que hay en Cristo. Sanidad de las emociones, sanidad del corazón, sanidad del alma, Señor. Padre amado, derramá de tu bálsamo, Señor. De tu aceite, Señor. Derramá de tu espíritu sobre cada uno aquí en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos.